Algún día, el árbol que has destrozado te hará falta para respirar. Iris Landrón. Los árboles son importantes para los seres humanos, ya que convierten el dióxido de carbono en oxígeno, el cual es esencial para el ser humano. Y es por ese motivo que tenemos que cuidarlos y respetarlos. Mascota, un lugar rodeado de montañas con miles de árboles, en donde la principal pérdida de vegetación ha sido causada por incendios, donde el 90% son causados por descuidos del hombre y el otro 10% son por causas naturales. El 8 de mayo de 2018 se registra el más grande incendio con mayor pérdida de vegetación. Para el 2018 se viene el incendio de La Loma, precedido después por el de Mesa de las Yeguas, pero este de La Loma, que es muy cerca de la comunidad de San Ignacio, da como inicio alrededor del 8 de mayo. El 8 de mayo comienza precisamente en los predios de La Loma, frente a la comunidad de San Ignacio, por causas naturales. Empieza por causa natural, que es la caída de un rayo, previa lluvia. No hubo lluvia, solo nos cayó el rayo, y ahí comienza la primera etapa del incendio. Comienza a medio cerro, lo cual dificulta muchas veces las acciones de control y extinción del incendio. Ese fue el primer conato, la primera parte del incendio. A los 3 días de duración del primero comienza el segundo, a lo cual se le puede atribuir lo que se llaman pavesas o rodantes, que son pedazos de madera muerta, o incluso algunas cenizas, o que todavía, más que ceniza, materia que todavía sigue ardiendo, y que con los factores adecuados pues vuelven a resurgir el incendio, que fue a los 3 días. A 8 días después se da el comienzo del incendio tercero, la tercera parte de este incendio, el cual ya no hay una atribución oficial a un incendio o a la mano del hombre. Ya no se tuvo la información oficial. Se recibe el reporte. Yo recibo el reporte en conjunto con Protección Civil por parte del Comité de Incendios, y nos damos cuenta
a las 4 de la tarde por el reporte de la verificación y se empieza a tener acción contra el incendio como a las 6:30 de la tarde del día domingo. El día domingo estamos hablando del 12 de mayo, 11-12 de mayo. El fuego se extendió rápidamente debido a los combustibles naturales que había en el bosque. Además de que el bosque pasaba por una época de escasez de lluvias. El incendio empezó en la loma, hasta llegar a las montañas cerca de Galope. Duró aproximadamente 6 días, empezando el 8 de mayo y dándole fin a este suceso el 13 de mayo del año 2018. Debido a la magnitud del incendio, intervinieron diversas brigadas en San Sebastián del Oeste, Llanitas, Mascota, Semadet Talpa y el apoyo aéreo de CONAFOR, para así controlar el fuego, con el fin de cuantificar la extensión del incendio. Para apagar el fuego, las brigadas tuvieron que organizar estrategias de trabajo, con el fin de detener la extensión del incendio y apagarlo. Además de que las comunidades cercanas al incendio se mantenían en peligro. Las brigadas comenzaron a trabajar en las guardarrayas y cortafuego, además de que utilizaron motosierras y sopladoras con el fin de eliminar materia muerta. Gracias a la ayuda de Semadet y CONAFOR, el incendio de Mascota se pudo apagar y detener antes de que los bosques de su alrededor sufrieran daños. La población de Mascota fue mayormente afectada por el humo que provenía del incendio de la loma. Las pérdidas que ocasionó el incendio dentro del área afectada fue tanto de fauna como de vegetación y minerales dentro de la tierra. Lo que realmente importa no es capacitar a un gran número de brigadistas para combatir el fuego, sino crear conciencia dentro de la población